recordamos que el dolor no solamente es físico, ¿verdad? También es emocional y también espiritual, ¿verdad? Es cuando hablamos del dolor total, ¿verdad? O sea, el paciente es lo que llevamos en esa conversación, en esa evaluación que hacemos en la clínica con nuestros pacientes y sus familiares. Bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Médicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, creo yo, con dos médicos que se dedican a esta rama de la medicina que son los cuidados paliativos. Nos acompaña la doctora Dulce Mastor y el doctor de Arreganza. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación a ustedes para abordar este tema tan importante, ¿verdad? Antes de que empecemos a hablar de los cuidados paliativos, porfa, cuéntenle a las personas que no los conocen a qué se dedican y qué han hecho de sus vidas. Ok, bueno, pues yo soy la doctora Dulce Mastor, soy anestesióloga como base, ¿verdad? Y realicé una subespecialidad en manejo del dolor y cuidados paliativos. Sí, yo soy el doctor Eder Reganza, al igual que la doctora Maduro. Los dos nos formamos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como anestesiólogos y luego hicimos dolor y cuidados paliativos en la Ciudad de México, en el Hospital de Nutrición Salvador Subirá. Y están trabajando eso ahorita, las dos cosas. Yo soy de anestesiólogo y de cuidados paliativos y dolor. Así es. Creo que hay como muchas malas concepciones de las palabras, hay malas palabras en medicina como esta, como los cuidados paliativos, pero la gente tal vez no, como que no lo dimensiona de la forma tan humana como creo yo que debe ser. ¿Cómo les explicarían ustedes a un paciente qué son los cuidados paliativos? Bueno, pues doctora, cuando hablamos de lo que son los cuidados paliativos, realmente lo que yo les indico a los pacientes, a sus familiares, ¿verdad? Es que básicamente es una rama de la medicina, ¿verdad? Un tipo de atención médica que pues lleva el hecho de dar calidad de tiempo, calidad de vida, ¿verdad? A ese paciente que está pasando por una enfermedad crónica, avanzada, con alta incidencia de síntomas, molestias, sufrimiento. Y básicamente lo que estamos buscando es aliviar sufrimiento, ¿verdad? Y mejorar calidad en tiempo y de vida, tanto para el paciente como para su familia. Otra cosa que creo que es importante es que muchos confunden el tema de eutanasia con cuidados paliativos, porque dicen, ya viene el doctor, van a usar ciertos medicamentos, morfina, y pues malo, se va a apresurar su muerte, y realmente eso no es lo que nosotros buscamos. Es como dijo Dulce, tratamos de mejorar, aliviar estos síntomas en lo que se pueda, porque no siempre lo logramos, para que el paciente en estos momentos llegue a tener que descanse, que no sienta tanto dolor, que no sienta tanta ansiedad, que pueda conciliar el sueño, que pueda compartir en la medida de lo posible y en sus capacidades con sus familiares, tratar de atar cabos que pues, tuvo en su vida, perdonar a alguien, no sé, múltiples cosas, y que lo haga de la forma más tranquila, estable, que se pueda, porque no con dolor, no con nada, o sea, vómitos, no, pues siempre lo podemos hacer. Y nosotros no alargamos ni acortamos la vida, solo dejamos que la enfermedad tome el curso natural, aliviando los síntomas, que no sea tan pesado para el paciente. Creo que a eso se entendería un poquito más. Y es que lo que pasa es que no siempre estamos hablando de cáncer, por ejemplo. O sea, son enfermedades crónicas graves, ¿verdad? O sea, que no tienen cura. Que no tienen cura. Que si nos ponemos filosóficos, o sea, la verdad es que tal vez todos deberíamos vivir, porque esa palabra me encanta, o esa expresión de calidad de vida es algo que deberíamos aplicar todos. O sea, no, porque al final no sabemos cuándo nos vamos, ¿verdad? Y preguntarle qué es a la persona calidad de vida, porque para alguien puede ser una forma, para otros puede ser diferente. Alguien que vive calidad de vida, alguien muy activo, doctor, para mí calidad de vida es correr 5 kilómetros y se aventó a hacer esto, por mi enfermedad ya no lo puedo realizar, para mí eso no es calidad de vida. Entonces tratar de aterrizar ideas y estados que vamos a lograr con los pacientes individualmente.
No, muchas veces lo que ellos quieren no es alcanzable. Y para agregar también un poquito, ahora, y a veces también surge mucho la pregunta, tanto a mi paciente como a la familia, ¿en qué momento solicitar el cuidado paliativo? Ahora, ¿en qué momento se puede solicitar o se puede buscar este tipo de atención médica? Es importante resaltar que no solamente es para, como decías tú, para cáncer o solamente para los últimos días, ¿verdad? Es algo importante de buscar y de tomar en consideración realmente desde el momento en que se detecta una enfermedad, como bien decía el doctor Berganza, crónica, que va a avanzar en el tiempo, que pues va a tener un tiempo de vida limitado que no se va a poder curar, ¿verdad? Y realmente desde el diagnóstico es en donde entran los cuidados paliativos en el sentido de que manejamos los síntomas que van apareciendo tanto por la enfermedad como tal, como con el tratamiento que van recibiendo, que esto también cosas genera síntomas o molestias, ¿verdad? Y pues también se va a dar acompañamiento no solo con medicamentos, ¿verdad? Sino también el apoyo psicológico, ¿verdad? La rehabilitación que necesita el paciente, el apoyo también para, ahí sí que conllevar un duelo. Ahora realmente desde que nos dan un diagnóstico de este tipo, sea cáncer o cualquier otra enfermedad crónica avanzada, ya es ahí sí que algo difícil de sobrellevar, tanto para el paciente como para su familia, ya empiezan las dudas de qué voy a hacer, ¿verdad? Desde este momento con esta enfermedad, qué va a pasar más adelante, esto qué significa, ¿verdad? Significa que aquí se termina el sentido de mi vida, etcétera. Entonces son cosas que también se abordan, ¿verdad? Que eso me gusta un montón, lo que estabas diciendo de cabal, que uno resuelve todos los temas que tiene pendientes, las cosas que no alcanzó a hacer, o sea, y que son alcanzables en este momento. Y otra cosa también que me parece bien importante es que es individual, y eso es una de las cosas que ha cambiado tanto en los últimos años en medicina, que el paciente es parte del equipo, de la toma de decisiones. O sea, eso, y la familia, por supuesto, ahora, que también son cosas que hay que respetar. A ver, pero digamos, decir, ok, cuidados paliativos no significa me voy por vencido. No. O sea, ¿cuál es como la diferencia? ¿Cómo le explicarían a un paciente? No, esto no es rendirse, esto es... Realmente yo se lo comparo a mis pacientes, a su familia, que realmente no es como quitar tiempo, sino ahí sí que ni de vida, ¿verdad? Sino darle realmente vida o calidad de vida a ese tiempo que va a tener nuestro paciente. Y no, como bien dices, pues no significa rendirse, ¿verdad? Como también les he explicado yo, es como otra alternativa, otro tipo de manejo médico, ¿verdad? Que va a recibir el paciente y como bien mencionábamos, se puede hacer de la mano o de tratamiento curativo, como también cuando se llega a la conclusión que realmente la enfermedad no está respondiendo adecuadamente a los tratamientos curativos, pues igualmente es un acompañamiento y un manejo que continúa, ¿verdad? Hasta el final de la vida. Y que este no es estático, muchas veces va a ir empeorando y los síntomas de hoy pueden no ser los de mañana. Es importante decirles también que hay días buenos, días malos, días mejores y días bastante malos, pero que uno siempre está ahí con ellos para tratar de que la mayoría sea pues, días buenos en este transcurso de la enfermedad y desde que tienen mi diagnóstico. Hablábamos de dos cosas como que son los síntomas tal vez más comunes, el dolor y las náuseas relacionadas a los medicamentos o a la propia enfermedad que sea. Pero digamos que individualmente en cada enfermedad igual y hay otras cosas que se pueden paliar, por ejemplo, las obstrucciones de vías biliares, del tracto digestivo en general, que también hay que, digamos, tenerlo en mente, que no solo es dolor, o sea, y también lo que ustedes están hablando del aspecto emocional y psicológico, eso tiene que ir de la mano, ¿verdad? El hospital tiene una clínica de dolor y cuidados paliativos. Sí, así es. Tenemos clínica de dolor y cuidados paliativos, ¿verdad? Donde podemos dar todo este apoyo a este tipo de pacientes. Vamos a hablar otro día, sentarnos a platicar del dolor específicamente. Hoy vamos a estar así como un poco más enfocados a los cuidados paliativos. Pero otra vez, estamos hablando de dolor y de sufrimiento.
¿Cómo entienden ustedes el dolor? Bueno, esto es una pregunta importante, ¿verdad? Recordemos que el dolor no solamente es físico, ¿verdad? También es emocional y también espiritual, ¿verdad? Es cuando hablamos de dolor total, ¿verdad? O sea, el paciente es lo que llevamos en esa conversación, en esa evaluación que hacemos en la clínica con nuestros pacientes y sus familiares. Realmente es una conversación extensa, ¿verdad? Que se lleva con ellos. No solamente se pregunta dónde duele, ¿verdad? En qué parte corporalmente, sino emocionalmente qué dolor tiene también, ¿verdad? Esto incluye los miedos, las angustias, todo esto que le provoca el hecho de estar viviendo con X enfermedad que requiere el cuidado paliativo. Y pues cuando hablamos también del dolor espiritual, ¿verdad? Significa esto para el paciente, aquí terminó mi sentido de vida, ¿verdad? En todo esto lo que nosotros tenemos que manejar y abordar con el paciente y su familia en estos casos. Y no todo solo es medicamento, también tenemos que platicar con él o ella, realmente entender la situación familiar en la que se encuentra, la presencia de ansiedad, depresión, que es bien prevalente en este tipo de en los pacientes que tienen especialmente cáncer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Si tengo no hijos pequeños o qué va a hacer mis papás. Todo esto puede incrementar el dolor y es importante tratarlo. No solo con medicamentos, sino como dice la doctora Madroff, con el acompañamiento psicológico. Y creo que en Latinoamérica esto del acompañamiento psicológico no está muy bien visto, porque creemos que estoy loco, no me creen que me lo estoy inventando, y realmente esto no es así. O sea, sí, No es para eso. No es para eso. O sea, la ansiedad y la depresión sí está bien documentado que puede conducirnos a tener más dolor, y se vuelve un círculo vicioso: más dolor, más ansiedad, más depresión, y hay que tratarlo de romper de alguna forma. Entonces el acompañamiento, ya sea psicológico o psiquiátrico, es muy importante. Incluso a veces echamos mano de antidepresivos que pueden ayudarnos al dolor y conjuntamente nos ayudan a tratar de mejorar un poco el estado de ánimo. En este tipo de pacientes esto toma un poquito más de tiempo, por eso no es como lo utilizamos de rutina, el paciente ya críticamente enfermo o que ya se tarda un mes y medio en empezar a ver efectos. Entonces creo que esta parte del dolor, tratarlo de forma emocional, es bien importante. Puede ser una pregunta personal. Pero es que la verdad que a veces parece como que nosotros como médicos nos desconectamos y no, yo estoy aquí y yo no siento, pero en realidad es mentira. O sea, sí sentimos. ¿Y cómo hacen ustedes para manejar la carga emocional que representa para ustedes? Porque no estoy diciendo van a terapia o no. ¿Qué hacen para manejar esa carga emocional que representa lidiar con la muerte tan de cerca? De hecho, el acompañamiento psicológico para nosotros es bien importante. No solo para nosotros como médicos, sino en general para toda la población. Es importante porque usted siempre va a tener algo que no le va a contar a su pareja, a sus papás, a sus hermanos. Se los puede contar por separadito, una que otra cosa. Pero hay algo que no se lo contamos. No hay alguien que seamos completamente sinceros y que nos conozca. Por más amigo o más relación que tengamos, con un psicólogo sí podemos hacer esta parte. Y ellos nos dan ese acompañamiento y herramientas para poder lidiar con estos casos. Sí necesitamos, o lo ideal, pues, que se hace también en otros países, es precisamente el acompañamiento psicológico del médico paliativista, pero como bien dice el doctor Veraza, pues realmente yo creo que lo deberíamos de llevar todos los médicos, ¿verdad? Y todas las personas. Que eso va a valer la pena después, como lo directamos también, como para fortalecer la salud mental y que así es legal. Y ahora, pero luego es desde etapas un poco más tempranas que lo tenemos que hacer, porque no está muy bien visto en nuestra sociedad. ¿Sí? Yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra, es como un tema tabú. Sí, es algo que no hacemos habitualmente y no se ve de todo bien. Yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, el hecho de que, y me parece que esta es una de las razones por las que mucha gente vive con tanto dolor, y ahí no le den eso porque se va a hacer adicto. O sea, es como una de las razones por las que la gente va a aguantar tanto dolor cuando realmente no habría que sufrir tanto, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que pasa tanto esto?
que la gente aguante tanto dolor? Bueno, realmente hay muchas razones, ¿verdad?, por las cuales los pacientes tienden a estar soportando los dolores como tú mencionas, ¿verdad? Una de ellas quizás sea el hecho que el paciente dice, bueno, esto es parte de una enfermedad y parte de lo que me toca vivir, ¿verdad? Y me tengo que aguantar, ¿verdad? Otras de las razones son a veces que no quieren ser como una carga, un peso para el médico, estarlo molestando del que tengo dolor y no tengo que estarlo molestando, qué pena. O a los familiares. O a los familiares, si los voy a preocupar, ¿verdad? Si digo que tengo dolor, los voy a preocupar. O el hecho de, tal vez a veces no le quieran poner mucha atención a ese dolor porque pensarán, si me está empezando este dolor o se me está incrementando es porque algo más está pasando, ¿verdad? Entonces como es también como ese miedo. Y pues por supuesto lo que pudo mencionar, ¿verdad? Y no, esos medicamentos que utilizan son fuertes y me voy a volver adicto, quizás o voy a pasar dormido, sedado todo el tiempo, ¿verdad? O quizás me va a cortar tiempo de vida, ¿verdad? Son algunas de las razones por las cuales pues, los pacientes a veces tienden a estar así que soportando un dolor que pudiera ser evitable. Sí, también creo que es mucho la mala fama que tienen específicamente los opioides. En Estados Unidos hay fentanilo, la oxicodona, que se usa allá, pero realmente, y pasa muchas veces en los hospitales, que vemos pacientes con dolores que toman de ketoprofeno, dolgenal, todos juntos, y dicen, es adicto a estos. Realmente esto no es adicción, sino que el paciente, uno tiene dolor, quiere aliviarlo y no sabe cómo, tomando medicamentos y buscando la forma hasta aliviar su dolor. Entonces, esto creo que es un error pensar que un paciente porque tiene dolor y está tomando diversas cosas es adicto. Que también eso es bien importante para la población en general, que uno no se puede estar automedicando con antiinflamatorios no esteroideos por 3 meses. O sea, que vemos un montón, ¿verdad? No, y realmente, pues, en los casos en los que tenemos que utilizar opioides o antipsicóticos, antidepresivos, algún otro tipo de medicamentos para manejar este tipo de dolor, es cierto que son potentes, ¿verdad? Es decir, como a veces les hago la comparación a mis pacientes, un dolor fuerte va a requerir un analgésico fuerte, ¿verdad? O sea, no podemos esperar que un dolor fuerte nos va a hacer con un medicamento o un analgésico básico o leve. Entonces, sería como número 1, número 2, hacerles ver siempre, yo siempre les hago ver, que realmente el evitar la automedicación, como tú mencionabas, el hecho de que estos medicamentos se lleven con un control estricto, era con el médico, que el médico lo prescriba adecuadamente, pues realmente el riesgo de que ocurran todos estos miedos, ¿verdad? La sobredosificación, la adicción, etcétera, pues es muy difícil que eso pase. Pero también, o sea, puede ser, es posible, hablando específicamente de cáncer, estos dolores pues no van a mejorar y muchas veces vamos a tener que ir subiendo la dosis o echar mano de otro tipo de medicamentos, porque realmente no lo vamos a curar a menos que quitemos el cáncer, quitemos la masa completa e incluso así no desaparece del todo. Pero digamos, aparte de los medicamentos, también hay otras alternativas invasivas para el manejo de dolor, porque igual y depende cuál es la causa del dolor, ¿verdad? Claro. Estamos haciendo en el hospital todas estas otras alternativas, como lo que tenemos, sí, o sea, como bloqueo de plexos. Así es lo que nosotros llamamos como alivio del dolor intervencionista, ¿verdad? Todos los métodos intervencionistas para poder producir un alivio del dolor al paciente, que como tú bien dices, pues tendrá sus indicaciones específicas, ¿verdad?, en cada paciente y aparte de que nos alivia bastante el dolor, la mayor parte de las veces también nos ayuda a reducir un poco la dosis de los medicamentos, que básicamente es uno de los objetivos, ¿verdad? Y como bien mencionas, pues sí, se están realizando acá en el hospital. ¿Cómo le dicen? Bueno, yo sé que, digamos, usualmente son los médicos tratantes, digamos, de las diferentes ramas, oncología o cualquiera. Quien le dice al paciente, no vamos a seguir con tratamientos curativos, porque también, de hecho, hay quimioterapia paliativa, digamos, que sí, solo es como para mantener al paciente y que no crezca tan rápido los tumores. Pero, ¿cómo le dicen ustedes a un paciente, no lo vamos a curar, solo vamos a aliviar los síntomas? Bueno, realmente, como bien mencionábamos, este es básicamente lo que creo, ¿verdad?, de los cuidados paliativos.
Y realmente a mí me gusta quitar esto de que les dicen muchas veces a los pacientes, los médicos tratantes, ¿verdad? Y ya no hay nada que hacer, entonces vaya a cuidados paliativos. Y realmente yo me gustaría ir eliminando un poco esa frase que tenemos muchas veces los médicos, ¿verdad? Porque realmente hay muchísimo que hacer todavía por ese paciente, por su familia, ¿verdad? O sea, dentro que el hecho de que el paciente no sufra, quitarle sufrimiento en todo sentido, como ya platicamos, no solo físico, emocional, espiritual, creo que ya es muchísimo lo que le estamos dando y lo que se está haciendo por ese paciente. Entonces realmente sí quiero dejar ese mensaje, ¿verdad? Que realmente hay mucho que hacer, aunque ya no podamos curar, ¿verdad? Aunque ya no podamos curar o eliminar esta enfermedad, hay mucho que hacer con el simple hecho de eliminar sufrimiento y dar calidad de tiempo y de vida a esa persona, a ese individuo. Sí, digamos, técnicas ya curativas, pues se cambia el enfoque, ya no curar la enfermedad, pero de hecho podemos tener, digamos, otro tipo de procedimientos también quirúrgicos. Por ejemplo, es una colostomía, pacientes que están obstruidos para que pues, no se distiendan, tengan menos dolor, estén vomitando. O sea, hay opciones no curativas, pero que podemos hacer tanto como ustedes, como cirujanos, nosotros con medicamentos, para tratar que el paciente no tenga tantos síntomas y lleve estos días pues, lo mejor posible. Pero sí esto de que no hay nada que hacer, pues así sí hay que hacer. Ahí podemos hacer otras cosas, no curarlos, pero sí para mejorarlos. Mejorarles su emoción, incluso su capacidad de hacer las cosas, la podemos prolongar un poquito más con ayuda de medicamentos o procedimientos para que sienta todavía útiles. Es muy bonito. O sea, la verdad es que el trabajo que ustedes hacen me parece súper importante. Hipócrates, el que decía curar algunas veces, aliviar casi siempre, acompañar siempre. O sea, eso es como lo más importante, el acompañar, y no solo al paciente, a su familia. Sí, así precisamente es, ¿verdad? Como bien decía el doctor Berganza antes, los cuidados paliativos no tratan solamente de estar dando medicamentos, ¿verdad? Es de suma importancia y siempre se le recalca a la familia. El acompañamiento es de las cosas más importantes que se le brinda a los pacientes ya en estas situaciones y es de suma importancia. O sea, pensaremos que el acompañamiento es algo tan básico, pero no. Es de las cosas más importantes en estas etapas, el escuchar, ¿verdad? La escucha tanto activa como pasiva y pues por supuesto el manejo de cualquier otro síntoma o molestia que esté produciendo sufrimiento. Y el hecho de que no están solos y no se van a quedar solos, creo que es algo que podemos asegurarle al paciente, que les va a dar confort a ellos, de que si bien no los podemos curar, pues vamos a hacer lo posible por mejorarle los síntomas. A veces no lo logramos porque realmente tenemos límites, o sea, no podemos decir de que al 100% de los pacientes los vamos a aliviar de dolor, de náuseas, de vómitos, pero sí tratamos de que estos no sean tan severos. Muchas veces pues, no lo logramos, pero tratamos de que así sea y acompañándolos, siempre acompañándolos para que no sea tan pesada esta carga, sino que poderla compartir entre más gente. Primero les quiero agradecer y luego los quiero felicitar porque es que en serio esto es un arte. Esto, o sea, lo que se dice que la medicina, esta también es como una parte que no cualquier persona lo puede hacer, pues. Y a todos los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales. Somos Entre Médicos, el podcast de Simpo. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.